Bueno, el punto es que cuando nos conocimos, 1954 en la Sorbona, me dice, vamos a ser enemigos. Y él comienza una producción de cuentos que lo único que hace en mí es producir la más amarga envidia. ¿Por qué? Porque él comienza a hacer cuentos cortos basados en videojuegos, superhéroes, cosas que vemos en MTV. Entonces yo dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Los cuentos que yo hacía en ese tiempo, 1998, Escuela de Letras, eran extravagancias con ganas de vanguardia, pero él escribió un cuento que prefigura uno de los poemas que está aquí sobre Mario Bros. Era Mario Bros en el reino filosófico. Era un Mario Bros, era un Mario deprimido, existencialista y con una profundidad filosófica que no es propia a la ligereza, al color, a lo alegre que es Mario en los videojuegos, ¿no? Imagínense un Mario preocupado por el significado de su existencia en el mundo de los hongos. Bueno, pues ese fue el inicio de la carrera cuentística de Hugo Medina y el inicio hace 35 años de Adamantium, que también cuando yo lo leí el año pasado, lo único que pensé es, ¿por qué no lo escribí yo primero? Y es que él ya había escrito algunos poemas hace unos 10 años, escribió unos poemas sobre los caballeros del Zodiaco, tiene alguno aquí también, pero escribiste muchos más que no están aquí. Sí. Depuró y puso los mejores aquí, pero ya había empezado con la idea de hacer varios poemas con los caballeros del Zodiaco y yo me estaba jalando los pelos diciendo, yo también quiero, pero pues ya no puedo, y ya no puedo hacer nada de lo que yo tengo planeado, porque aquí ya está quemado el cartucho, aquí en Adamantium. Ya no puedo hacer el poema de Deadpool, ya no puedo hacer el poema del Falcon Punch. Batman, que es tu favorito. Y es que también chéquense ustedes la producción poética y la producción cuentística del resto del mundo, difícilmente van a llegar a algo así. Es lo mismo que decíamos cuando presentamos La historia natural del cáncer, otro libro de poesía de Hugo Medina que se publicó hace poco. También es difícil realmente encontrar ese tipo de originalidad. Tenemos a un Logan, Wolverine viejo. En la película y en el cómic Old Man Logan tenemos a un Wolverine perdiendo sus poderes, un Wolverine debilitado, cuando él es la antítesis de lo débil y de lo debilitado. Él, según esto, la esencia de Wolverine es invencibilidad, inmortalidad, fuerza. Pero en Logan es el viejo, el que empieza a degradarse. Y el cómic es tan bueno, y la película también es tan buena porque sirven como una metáfora del envejecimiento y de la muerte. Hugo, en lugar de tomar Logan como un pastiche y burlarse de eso o hacer algo barato, toma esa esencia de Logan y lo convierte en un poema. Esto es tan legítimo como cuando los poetas románticos tomaban un motivo oriental y lo convertían en un poema sobre, ya sea la inmortalidad, sobre la trascendencia de la belleza, sobre, no sé, sobre lo extraño de la otredad. Hugo Medina entonces lo que hace es decir, la tradición poética desde siempre ha estado agarrando referentes de la cultura, siempre lo ha hecho, pero por una razón ahora tenemos miedo de agarrar los referentes de la cultura. ¿Por qué? Porque los referentes de la cultura de hoy es películas, videojuegos, animación japonesa, animación americana, etcétera, etcétera. Pero no deberíamos tener ese miedo porque los poetas lo han hecho siempre. Tenemos una especie de respeto momificado por referentes viejos. Entonces poetas nuevos agarran referentes que utilizaba la gente del siglo XIX. Ya ven los poetas horrendos que hacen poesía bohemia ahorita,
que agarran los mismos malditos referentes que Juan de Dios Pesa, ¿no? Que Amado Nervo, que no sé, muy buenos poetas, pero, Altamirano, muy buenos poetas ellos, muy gastados los referentes como para poesía nueva. Si ustedes están interesados en poesía, en hacer poesía, no les vengo a decir cómo hacer poesía, nada más que chequen qué raro es que le tengamos miedo a los referentes nuevos. ¿Por qué no hacer un poema sobre Snapchat? ¿Por qué no hacer un poema o una novela sobre, no sé, Facebook, Momo? No, Momo ya pasó de moda, ¿no? Bueno, sí, el Guasón. Hoy sería bueno un poema con un corolario, ¿no? Gracias a la legitimación, digamos, que le da el universo cinematográfico de Marvel a los superhéroes, pues Adamantium pudo encarnarse en un poemario más relevante. Ya era un poemario hecho en la mente de Hugo Medina hace mucho tiempo. Yo lo sé porque yo lo conozco. Yo sé que este poemario ya estaba ahí hace mucho. Solo que necesitaba que el contexto le permitiera este poemario, que los jueces no dijeran, no, yo quiero poemas de saguaros y poemas de péchitas y poemas de pinole o de Zeus metamorfoseándose. Sí, yo quiero poemas del Pluma Blanca y quiero poemas de no sé, de Nopales y de Juan Pérez Jolote, ¿no? Si no, no gana. Entonces, como digo, los jueces por fin tuvieron un poemario enfrente que decía: Gendo Ikare intuye a los ángeles que han de atacar el planeta. Y decir Evangelion, el ángel nuclear. O Shigeru Miyamoto, hay un poema que se llama Con una persona. Kaioken. Hay un poema que se llama Kaioken. Si sabes que vas a pasar a la posteridad, como que, ay güey, hay un poema que se llama Kaioken. ¿Quién lo escribió? Ese vato que se murió en 2021, Hugo Medina. Van a decir acá, Kaioken, ¿en serio? Órale, vamos a ver. Pues hay poema que utiliza Kaioken, yo creo, ¿no? Sí, claro. Me imagino, no sé si habrá otro poema. Pues no creo. Bueno, yo creo que más bien debe haber algún... Googlearlo, como dices tú. Como es correcto decirlo, debe haber algún poeta, por supuesto, que en su poesía libre, esas todas feas, sí, por ahí diga, y un Kaioken en la madrugada. Otra cosa, Hugo Medina no intenta tampoco montarse encima de estos referentes culturales. No intenta montar un poema malo encima de las figuras de la cultura popular para darle un lustre contemporáneo o moderno. Por ejemplo, yo podría bien fácil agarrar mi poemario que tengo, que no ha ganado y que nunca va a ganar, y ponerle ahí en unas líneas por adentro y ponerle y el Joker de Joaquín Phoenix. O sea, es poesía de calidad sobre superhéroes y sobre referentes culturales contemporáneos. Cultura popular, moderna, sino un referente literario culto, Sauron del Señor de los Anillos, y aparte un poema que habla también sobre la metarealidad del anillo como texto, como destrucción de Sauron, y al mismo tiempo como poema y como el poema ¿no? O sea, tiene muchos niveles. Es un poema trabajado, es un poema complejo, es un poema con interpretaciones ricas, ¿no? Pero no, ok, ¿por qué no vamos a más bien explorar las posibilidades poéticas del signo pop cultural? Y eso es lo que teníamos pensado nosotros desde el inicio del Club Chufa en 1998. Y cuando empezamos con el club dijimos eso, que iba a ser un club de literatura en el que íbamos a escribir sobre lo que veíamos nosotros gracias a Megacable. Megacable, que era lo que había antes, ¿no? Sí. Entonces en nuestro manifiesto cultural está Megacable, ¿no? No teníamos dinero para Locomotion. Y somos más viejos que tú, Magda. Mucho más viejos. No se lo pierdan. He dicho, soy Carlos Mal. Muchas felicidades, de veras que
tus poemas están increíbles, en serio, nunca imaginé que hubiera alguien así. De hecho, yo también le estaba diciendo lo mismo que aquí que Carlos Mail. ¿Por qué no se me ocurrió a mí también? O sea, Pues lo pueden hacer. No, ya no tengo el mismo. Hay series nuevas, se puede. Okay. Y bueno, no, o sea, es que en aquel entonces, pues creo que ya te lo comenté, ¿no? Porque, bueno, en una entrevista que le hice, le comentaba yo que en aquel entonces, cuando yo estaba estudiando, no había esta clase de apoyos. Entonces, a mí se me ocurría como hacer una especie de poemas o algo parecido, pero en aquel entonces te tomaban de loco, ¿no? Cuando tomabas así los superhéroes, y sobre todo que apenas estaba como la gente abriéndose a lo que es el anime, el manga, todas esas cosas, ¿no? O sea, a pesar de que ya tiene bastante tiempo que entró a México y bastante tiempo que ya llegó aquí a Sonora, hay gente todavía que dice, los monos chinos. Los monos chinos. Los monos chinos. O ya estás con tus monos chinos que son diabólicos. Bueno, entonces, pues al pasar un poquito por los poemas aquí de Hugo, pues me di cuenta que él, como nos comentaba, pues que es simplemente los japoneses, bueno, más que los héroes estadounidenses, ¿no? Los héroes estadounidenses es más destrucción, fines del mundo, como algo más lineal, ¿no? Ajá. Entonces los japoneses son como más enfocarse en la psicología del personaje, en el transcurso de la historia, o sea, de como narrar algo, pues como dejarte pensando. Entonces simplemente es una poesía, como tú lo comentabas, y lo único que él hizo es nada más agarrar esas poesías y ponerlas en un libro. Y de veras se me hace increíble que pues Hugo hubiera ganado un concurso, o sea, en Sonora de este tipo, pues cuando en Sonora es cierto, ¿no? O sea, puros, por ejemplo, poemas aquí locales, o por ejemplo en los concursos porque yo he participado en bastantes concursos de arte, y resulta de que pues ganan cuadros, ¿cómo puede decirse? De los series, o sea, de nuestra cultura. Entonces, o sea, premian ciertas cosas, pues entonces de repente saber que este libro ganó, o sea, no, entonces hay posibilidad, hay chance todavía, o sea, hay chance de participar con otras cosas. Increíble, ¿no? O sea, me encanta cómo él se expresa, me encanta cómo esa sutileza, eso para mí, o sea, que yo pues soy creadora de historietas, soy cosa de crear historias demasiado intrincadas, o sea, historias a mí que dejen algo. Por ejemplo, yo soy admiradora mucho de la ciencia ficción. De hecho, la historia que voy a exponer mañana, pues es con ciencia ficción. Haz de cuenta que es un México a 3000 años después. O sea, 3000 años después de nosotros, o sea, un futuro así, hay una guerra en el espacio, se destruye un planeta, un montón de cosas, naves espaciales, ¿no? Para mí, sus poemas son sencillos, fáciles de entender. Entonces él se inspira en un personaje en especial, en una historia en especial. Entonces yo se lo recomiendo mucho, la verdad. Un creador increíble, y pues no es la única obra que tiene. Yo te felicito, la verdad. Gracias, Claraus, por todo esto también, y al instituto también, sobre todo a Shibuya, ¿no? Por el espacio. Ajá. Y pues hubo unos poemas que la verdad a mí me gustaron mucho, pero hay uno en especial que me llenó, y que pues es el de Your Name, definitivamente, el de Your Name. Entonces, bueno, para los que no saben, Your Name es una película japonesa, precisamente de animación japonesa, que es para todo público, ¿no? Algo así. Y es una historia que están en una ciudad y se va a estrellar un meteorito. Hay un medio fantasía ahí como futurista, no sé, una fantasía combinada como casi con poesía, porque aparecen peces volando, o sea, algo así, ¿no? O sea, medio raro. Y pues ahí el amor entre dos chicos medio raro y todo eso, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho, está en YouTube, así que se los recomiendo mucho, Your Name. Y pues bueno, no sé si lo puedo leer, ¿sí? Okay. De hecho, yo soy la voz de Lily, la dita más pequeña del personaje de él. Sí, yo soy la voz de Lily. Entonces, de hecho, la personaje leyó este poema. No sé, con tu permiso, Fran, no sé si quieras que lo lea con la voz de Lily. Yo diría que sí. ¿Se puede? Sí. Hola, buenas tardes, soy Lily. Y pues estamos todos aquí, yo estoy muy emocionada, tengo vergüenza. Bueno, este es el poema que yo leí cuando hicieron la entrevista Fran y Rosita, pues aquí a Hugo Medina. Entonces,
voy a leer el poema que fue mi favorito. Ay, es un honor estar a tu lado, Hugo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces empecemos. Your name. Tienes una hoja de rocío en la mano. En tu ceño, el valle de las plantas caudicadas en Irule. Eres esa bella calle deshabitada que lleva a un pueblo dejado en su exterminio. Eres la lámpara que calla plomo sobre una esquina de eco de nuestro amor. El túnel precioso da a la madrugada de una ciudad lluviosa. Intuición detenida de la escarcha y la avidez. Me conduce bordeando edificios insomnes que se mecen como árboles revertidos de hormigón. Deseo tus labios partidos sabor ácido sangre, sobre mis labios aún empeñados en el fracaso de la percepción. Reconozco el brochito de mariposa que llevas en el cabello húmedo. Tu transfiguración me toma de la mano. Tu deseo me lleva al sitio muerto donde caen los meteoritos. Muchas gracias. Ok. Pues bueno, muchas gracias y felicidades. Y también felicidades, Carlos, por estar por acá presente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, por acompañar. Gracias a las palabras de Carlos, a Rosy, por su entrevista y por todo lo que ha hecho por el libro. No solo la entrevista, sino toda la producción que hicieron para el libro. Yo nunca había visto algo así, a menos alrededor de una de mis obras. Y cuando lo vi ayer, pues estaba muy contento y emocionado con el trabajo que habían hecho y los quiero felicitar aquí abiertamente, ¿no? Creo que se merecen un aplauso por todo lo que hicieron, la verdad que muy buen trabajo. Yo me quedé impresionado con lo que hicieron, ¿no? Con la edición, con toda la entrevista, cómo le tienen cariño a una obra, ¿no? Cómo se demuestra el cariño hacia una obra, ¿no? Más allá del autor, sino a un libro que va más allá, ¿no? de un simple autor. Y a Carlos por su muy precisa lectura. Teníamos cuando fue en 98-99 por ahí que el Club Chufa se formó también alrededor de una idea de que teníamos que acabar con la literatura regional. Creo que lo logramos, ¿no? Entonces la idea era no utilizar cuestiones del regionalismo de forma cínica o ultranza, sino buscar otros referentes, sobre todo de la cultura pop, y tratar de elaborar o construir poesía alrededor de referencias más complejas, en el sentido de que en un concurso de poesía casi te podrían descalificar, ¿no? Entonces de ahí nació la inquietud de alejarnos un poco de la tradición y enclavarnos en algo distinto. Aunque en la poesía mexicana ya hay intentos o poesía muy definida sobre los superhéroes. Está Juan Carlos Becerra, Batman, por ejemplo, su poema Batman. Vicente Quirarte tiene el blues de Spider-Man. Está también Héctor Carreto con Testamento de Clark Kent, que es un libro, no es un poema, es todo un libro. Y está pues, Julián Herbert, que él sí ha explorado sobre todo lo de Dragon Ball, más en específico, ¿no? Pero de forma más espaciosa, no concentrándose en ese referente. Y yo lo que quise hacer en este libro es retomar todas esas referencias pop y trazar un camino hacia la lectura de poesía para las generaciones que pueden entender el lenguaje del anime, del videojuego, del manga y del cómic norteamericano. Ya no decir que entiendan mi poesía, porque eso ya sería muy pretencioso de mi parte, pero sí trazar un camino o un lazo, un contacto con esas generaciones más jóvenes y decir en cierta manera que se pueden vincular con la poesía, ¿no? Que se está haciendo en México o en cualquier región del mundo. Esa era una parte de mis intenciones, porque cuando yo empecé a escribir el libro, mi hijo tenía 3 años. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que él decía, le gustaba mucho Hulk, ahora su personaje favorito es el Hombre Araña, ¿no? Entonces en esa época él decía en plural Hulkes en lugar de Hulks, y yo le preguntaba, ¿por qué no? Hulkes, porque así se dice, así es, ¿no? Y me acuerdo de una clase de Antonio Latorre, un filólogo, el máximo filólogo allá en la UNAM, cuando iba con clases con él, que nos decía
el mejor español lo hablan los niños. ¿No? Los niños hablan el mejor español que se puede encontrar. Es el futuro del español, decía. Cuando un niño habla, estás escuchando lo que se va a decir en el futuro, decía, ¿no? Entonces, ellos tienen una lógica lingüística muy sencilla y que responde a la lógica histórica de las lenguas, decía, ¿no? El español no es más que el latín mal hablado, ¿no? Entonces, eso se me quedó muy grabado, y a partir de esa semilla que mi hijo empezó a sembrar, dije, voy a escribir un libro que en el futuro me pueda crear un vínculo con mi hijo, ¿no? Y podemos tener algo de qué charlar, ¿no? De esa forma nació esta idea de forma muy personal y visceral, ¿no? Pero pues al mismo tiempo aproveché para hacer ciertos juegos con la tradición poética. Por ejemplo, el primer poema de donde toma el título del libro, que es dedicado a Logan o a Wolverine, pongo a Wolverine en una situación contemplativa en un bosque de Canadá. Pero pues existe este tema en la poesía española de locus amoenus, así se dice. Sí, de los pastores en la naturaleza idílica, etc. Y yo dije, bueno, voy a tomar ese motivo clásico y en lugar de pastores voy a poner a Wolverine ahí, ¿no? En un afán contemplativo de lo que es la vida, que es la muerte, ¿no? Y la naturaleza así de forma preciosista. Entonces ese fue el arranque, ¿no? En otros poemas juego con un poema de Alicio Macero, el poema de Amorosa Raíz, pero Shoryuken de Amorosa Raíz le puse, ¿no? El golpe del Ryu y el Ken, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale ese poder del Ryu y el Ken? Pues han de tener una amorosa raíz, ¿no? Entonces vamos a escribir, ¿no? En otro poema que me basé en Idilio Salvaje, por ejemplo, de Otón, que Otón se basa en una experiencia que vivió aquí al norte del país, y quedó maravillado con los desiertos de Sonora y construyó Idilio Salvaje, ¿no? Entonces, bueno, le dije, Idilio Salvaje para mí es uno de los grandes poemas de lengua española que se ha escrito y lo admiro muchísimo. Pero dije, seamos honestos, le falta una Genkidama, ¿no? Porque ya ven que Goku siempre pelea en los desiertos, ¿no? Entonces dije, bueno, le falta una Genkidama y le falta el Pinacate. Entonces dije, voy a unir estos elementos y voy a hacer una especie de Idilio Salvaje con Dragon Ball, ¿no? Y así me fui agarrando referentes y tratándolo de unir con otros referentes de la poesía mexicana o con de la tradición artística de México, con el afán de unir esos dos mundos, el mundo muy enquistado de la tradición de la poesía mexicana y española y el mundo del cómic y del manga y del videojuego, ¿no? Tratarlo de hacer un combo. No sé si lo logré, el futuro lo dirá, el tiempo va a decir, ¿no? qué libros se quedan y qué libros se van, ¿no? Y aquí sí voy a entrar al rollo de más allá de la suficiencia literaria que se ha puesto sobre la mesa. Creo que el tiempo nos va a decir qué libros se van a quedar, qué poetas se van a ir, ¿no? Entonces, y hay que ser muy pacientes para cuando llegue ese juicio sumario y juicio absoluto de la poesía, ¿no? Que no lo va a dar más que el tiempo. Entonces, siento yo que en la poesía sonorense estamos haciendo cosas distintas y se están tomando muchos riesgos. Y no lo digo por mi libro, sino lo digo por un montón de libros que han salido últimamente, ¿no? Desde Ignacio, ¿no? Está también Iván Córdoba, Manuel Parra, Melissa, Alexia Santini, el Christopher, ¿no? Que aunque no tienen libros publicados, están escribiendo cosas muy, muy impresionantes y que se alejan mucho de lo que es la tradición sonorense de la poesía. Entonces creo que está en una ruta muy correcta la poesía, ¿sí? Y que en un futuro este tipo de poesía va a constituir un patrimonio muy, muy importante, una tradición sonorense más sólida, yo pienso, que va a convivir con clásicos como Abigail Jorge, Alonso Vidal, aunque a mí no me gusta Alonso Vidal, pero pues innegablemente van a estar ahí, con Tanuri, ¿no? Con Laura Delia Quintero, con tanta leyenda viva y que ya se nos fue. Yo creo que esas dos vertientes se están nutriendo actualmente en la poesía sonorense.
que mucha gente no lo quiere ver así, ¿no? Simplemente descarta o desprecia ese tipo de vasos comunicantes que se están estableciendo en la poesía. Entonces yo estoy muy convencido de que la poesía sonorense, a reserva de que no leí los 31 trabajos que perdieron, ¿no? Creo que la poesía sonorense está muy sólida y de ahí no me van a sacar, ¿no? Jamás, porque lo respalda toda una tradición igualmente poderosa y muy constante, ¿no? Y también pues a mí me ponen en un problema porque pues, hay muchos poetas muy buenos, ¿no? Y uno siente que el último premio es el último premio, ya, ¿no? O sea, dile adiós, ¿no? A tu carrera porque ya vienen los nuevos y bye bye, ¿no? Ellos van a ganar y tú ya no. Entonces vivo con esa inquietud, no por los premios, sino porque en Sonora y en México es muy difícil publicar libros, ¿no? Sobre todo libros de poesía. En las editoriales te dicen, ¿sabes qué? Los libros de poesía no venden, ¿no? Búscale por otro lado, aquí no venden. Entonces yo creo que se nos cierra esa puerta, se nos cierra la posibilidad de encontrar público, de llegar a los jóvenes. Afortunadamente el libro ha sido muy bien recibido, ha tenido buenas críticas, se me ha acercado mucha gente, lectores de anime, de manga, de cómic muy bien estudiados en el tema, se han acercado a felicitarme por el libro, cuando yo siento a veces que el libro tiene partes flojas en ciertos aspectos, porque yo ciertamente me gusta mucho el manga y el cómic, pero no me siento un experto en ello, ¿no? Siento que yo trabajo más en un nivel superficial en este libro, pero de todas maneras trato de esforzarme para documentarme sobre lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, o traté, ¿no? Más bien de Your Name, volverla a ver así para poder entender, ¿no? Lo que yo quería decir. Bleach, tratar de entender en mi interior qué es lo que quería decir el autor, porque es muy complicado, la verdad, ese anime es muy complicado. Entonces, Caballero del Zodiaco es muy sencillo, ¿no? En ese sentido. Entonces, o imágenes que yo estuve rescatando de mi juventud, sobre todo cuando estaba el Mario Bros de moda, a mí se me quedó muy grabado el truco de la tortuguita, ¿no? El de las 100 vidas. Era para mí un reto de niño poderlo hacer y me enojaba porque no me salía, ¿no? Y cuando empecé a dominar el truco, pues no sé, es algo que se me quedó muy presente, sí pude. Ah, ¿tú no pudiste? No, yo sí pude. Pero fue algo de mi vida que me quedó muy impreso en el cerebro. Esa pequeña aventura, ¿no? También el Zelda, ¿no? Sobre todo la Ocarina del Tiempo. Fue un videojuego que compartí mucho con mi hermano estaba muy chico, entonces él me ayudaba porque yo le decía, como estaba muy chiquito, siéntate y me dices lo que yo no vea, ¿no? Y era como mi copiloto, ¿no? Entonces, pero yo generé muchas memorias familiares, ¿no? Con esos juegos, y yo en el momento no sabía, ¿no? Y yo le decía a Carlos, tengo una teoría yo de que con este libro, en cierta manera, me estoy comunicando con el Hugo del pasado. O sea, le estoy diciendo al Hugo del pasado, ¿sabes qué? En este momento tienes que jugar a ese juego y tienes que pasarlo porque en el futuro vas a escribir un libro, ¿no? Tienes algo que decir sobre eso. Entonces, como la teoría cuántica dice que están sucediendo al mismo tiempo esos dos sucesos, siento que yo sentía esa necesidad de jugar esos videojuegos o de leer ese tipo de historias porque ya me lo estaba comunicando al mismo tiempo. Mi yo adulto ya me lo estaba diciendo, ¿no? Entonces también tenía esa idea a la hora de escribir el libro, ¿no? Que estoy mandando una especie de mensaje al pasado. A ver, voy a leer el de Genki Dama. Desierto salvaje con Genki Dama. Yo podía ver los cristales adelgazados de tus finos rayos, nubarrones prometeicos por donde haces el hielo del mutismo, rostro desollado de 1000 caras, arrancado al decaedro de la melancolía, insumiso gesto de ceniza y luna quemada, larva apenas del sabor, mosca de la cáscara en su infusión de carne viva. Yo podía verte en pozos de agua templada, armar tu corazón de sales, tu cerval ojo vivíparo, armar el eco de tu pecho y vestirlo de negro andamiaje nocturno. Genki Dama del desierto salvaje que te hizo un hoyo en el horizonte, tú me veías devorar el hambre de la palabra en las cuencas de tus manos de papel y pergamino,
sus formas bisontes, su ser de bestia cincelada de cáncer, me distes como ostra de mi desahucio bajo las ramas carbonizadas de tu sueño. Yo veía en ti el mar antes de desecar las tierras, las dunas y las soledades que te alumbran con el faro insular de tus pistilos. Armaste mi corazón en pira, en humeante brasa acuífera que reblandece rocas en el exudar de sus branquias. Abriste el surco como el tiempo a la sed, desde años luz de algún agujero negro de muerte térmica mineral. Meteoritos terraformaron mi inmovilidad de grulla, de duro plexo nuclear. Hondonada, cráter de la iguana y nido de la calcárea sideral. Así poblaste mi sístole de nada en el habitáculo de los ángeles muertos. Poemicida, árida proveíste el alarido de poder, el pinacate en el más muerto de mi pecho muerto. Por último, me ganaste el de Your Name, ese me gustaba. Plan Ojo de Luna de Madara Uchiha. Desde hace siglos que Marte erró su órbita y palidece sobre el paralítico desastre de Ilión. Desde hace siglos que solo es un punto en el hemisferio boreal del otoño. Solo hay en las tundras marciales el golpe metálico de la luna, el martillar en la fragua donde haces el núcleo y el reloj, la mecánica de una noche de morteros, heraldos que te arman un ojo invidente, una esfera que ensaya glóbulo y onirio en el cráneo cóncavo del hierro, un ojo vacuo arrancado al Buda de un Sharingan que no ha de existir. Es una manera muy bonita de hacer tributo a la cultura pop y de mostrarnos a nosotros que las artes no están peleadas y que la poesía no es este acto divino encumbrado, ¿no? Y que la poesía está viva, y si está viva pues tiene que hablar de nosotros y de nuestros referentes nuevos. Te felicito. Me parece muy interesante la apuesta que nos relató Carlos sobre ustedes como creadores por tomar caminos diferentes, ¿no? Me parece que es una postura que yo comparto y que me parece necesaria, porque de pronto nos enfrentamos a una poesía que está muy gastada, ya muy tomada y creo que en Sonora y en muchas otras partes se están haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Entonces yo te felicito y te felicito. Gracias, Nacho. Cuando escribí los ensayos, la trilogía de los ensayos, ahí descubrí una cosa muy interesante que decía Michel Foucault en la arqueología del saber. Decía que a él le gustaba hacer arqueología del saber porque se tenían que analizar la civilización occidental desde las creaciones específicas de la cultura occidental. Es muy buena idea hacer una arqueología del saber contemporáneo. Entonces comencé a escribir, por ejemplo, la del cáncer, como una crítica del capitalismo, la historia natural del cáncer, para ver su impacto en las sociedades capitalistas actuales, ¿no? Luego me planteé el asunto de los cómics y el manga. Es un fenómeno cultural muy vigente y que está en franco crecimiento y que sigue en crecimiento. Entonces, y es lo que las generaciones venideras van a plantearse como arte, ¿no? Entonces, para mí fue muy claro que hacer esa especie de microarqueología del saber personal mío, ¿no? Actualmente estoy trabajando con un libro de poesía sobre asesinos en serie, pero como yo no soy psicólogo ni psiquiatra, lo estoy abordando desde la poesía, ¿no? Desde el conocimiento que me puede dar la poesía. Como decía José Gorostiza, la poesía es un método de conocimiento de las esencias, pero yo lo estoy transformando en un método de conocimiento de las creaciones culturales, ¿no? Entonces, de Occidente. Entonces, si yo trazo un mapa de mi poesía, descartando Boca de Sombra, porque Boca de Sombra fue algo muy personal, desde el cáncer hasta lo que estoy haciendo ahorita, estoy tratando de meterme en creaciones culturales o fenómenos culturales más bien de Occidente, ¿no? Como sería el asesino en serie norteamericano, como sería la creación de manga, la obsesión que tenemos con el superhéroe y con el cáncer.
¿no? Entonces estoy haciendo como un estudio así de lo que es vivir en esta época, ¿no? Entonces yo lo tomé muy en claro como de Michel Foucault, esa especie de arqueología, el saber de cosas muy específicas, ¿no? Entonces no sé si voy a fallar o no sé, la verdad, no sé, me voy a morir, no voy a saber, ¿no? Pero pues yo espero que alguno de mis hijos trascienda, ¿no?, el tiempo y alguien en el futuro, no sé, entienda lo que es Bleach o no sé, ¿no? Entonces, o el Mario Bros, no sé. Entonces, ya ahí es como decía Baudrillard, un libro es como tirar una sonda espacial, pero en el tiempo, no en el espacio. Y a ver, ¿con quién contactas, no? Lo comentábamos, que parecía que Hugo hasta tenía cáncer, tanta profundidad y tanta sensibilidad y tanto respeto al mismo tiempo, que creemos que el cáncer es algo que se está viviendo en la sociedad y que es algo que ya está muy normalizado. Desde mi punto de vista, ¿no?, desde mi experiencia, a mí se me hace un trabajo agotador, ¿no? A mí el meterme en estos universos o en lo que estoy estudiando me agota, pero es algo que me gusta hacer. Muchos hablan que existe la inspiración, y sí es cierto, a veces entras en un estado en donde escribes por inspiración, pero después ya viene el trabajo, pues, de la palabra, de si es la palabra correcta, si es la oración correcta, ¿no? Incluso más allá de cuando ya está publicado, tú lo vuelves a leer y dices, ¿sabes qué? Este adjetivo no debe haber estado aquí, ¿no? Entonces me está estorbando ya, ¿no? Pero en el momento en que tú lo hiciste, estabas convencido de que sí lo necesitaba, ¿no? Octavio Paz creo que decía que la escritura nunca se termina, sino simplemente se abandona, ¿no? Porque si no, nunca terminas de perfeccionar tu obra, si no, nunca terminarías una obra, ¿no? Simplemente la abandonas. Pero sí es una sensación muy satisfactoria a la hora de tener un producto. Muchos escritores se expresan en el sentido de que son hijos, ¿no?, en realidad. Y la verdad que sí, porque es una parte del ADN mental, histórico de uno, ¿no? Es parte de su vivencia, una pequeña parte de lo que ha vivido uno. Entonces, también uno lanza los libros con la esperanza de cambiarle no la vida, sino la forma de pensar a alguien, ¿sí? A un ser humano, tocarlo, llegarle y que pueda tomar decisiones distintas que lo lleven a una mejor forma de vivir, ¿no? O una mejor comprensión de lo que sucede en el mundo. Entonces yo creo que eso es la mayor satisfacción que puede lograr un escritor, ¿no? Se sigue escribiendo para lograr un pequeño pedacito de eternidad, ¿no? Tú te mueres, pero se queda algo de ti aquí, ¿no?, para siempre. Se oye muy cursi, pero pues a veces eso te ayuda a seguir, ¿no?, que pensar lo contrario. Pues muchas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.